Acompáñeme, por favor, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Romanos 4, versículo 17 en adelante. Voy a leer de la versión del 60, ¿sí? Y quiero hablar acerca de cómo podemos y debemos fortalecernos en la fe. Todos vamos en un proceso donde nuestra fe tiene, y digo bien, tiene que ir creciendo. Hermano, todos hemos llegado a Cristo con la misma fe, una fe básica, mínima y necesaria para entender el sacrificio de Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados y pasar a ser sus hijos. Es la fe que nos ha llevado a la salvación. Pero de ahí en más, la fe tiene que crecer. Y si su fe no está creciendo, usted tiene un problema espiritual. Y es necesario que entienda que la fe debe crecer. Permítame mostrarle en esta mañana 3 verdades sobre el crecimiento de la fe. Lo primero, hermano, que usted tiene que entender para que su fe crezca es que usted no se puede detener por lo que a usted le pasa o por lo que pasa en el entorno. Voy a repetir este principio porque es básico en el crecimiento de la fe. Usted no puede limitar su fe a lo que a usted le pasa o a lo que pasa en su entorno. El versículo 17 de Romanos 4 dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermano, Abraham es llamado en la Escritura como el padre de la fe. Pero para que Abraham llegara a ser el padre de la fe, tuvo que empezar a hacer que su fe madure y crezca para llegar al punto máximo de fe. Abraham empezó con una fe pequeña que lo llevó a escuchar a Dios y decidir salir de Ur de los caldeos. La primera parte de la fe es la que nos saca del entorno en el que estamos. Dios sacó a Abraham de ese entorno pagano en el que él vivía para llevarlo a la tierra prometida, aun cuando él no sabía ni siquiera a dónde iba, dice la Escritura. Y fue convencido de que Dios le iba a dar un lugar donde estar. La primera fe que nosotros hemos tenido nos ha sacado del mundo, de la incredulidad en la que estábamos, para pasar a ser la familia de Dios. Hemos depositado nuestra fe en Cristo, creyendo que vamos al cielo, aun cuando usted y yo no teníamos la más pálida idea de cómo era el cielo. Hemos creído, hemos salido de en medio de ellos para pasar a ser parte de la iglesia. Pero eso es lo básico. Pasa muchas veces que lo que nos sucede a nosotros, los problemas, las pruebas, las adversidades, las limitaciones que tenemos, nos hacen fijarnos en nosotros y creemos que nuestros problemas son suficientes como para que nuestra fe decaiga. El entorno pareciera ser suficientemente agresivo para que nuestra fe decaiga. Hermanos, si nuestra fe
se sembrara en lo que nosotros somos, si nuestra fe se centrara en el entorno, hoy usted ya tendría que perder la fe. Porque cuando usted se mira a usted mismo, usted ve cosas que a usted no le agradan. Y cuando usted mira en el entorno, mucho menos cosas que le agradan. Si la fe depende de eso, usted va a quedarse con una fe pequeña. En el caso de Abraham, él entendió, dice el versículo 18, en esperanza contra esperanza, que para llegar a ser padre de muchas gentes, él tenía que cumplir lo que dice el versículo 19. Subráyelo, porque es clave lo que dice el principio del versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe. Hermano, ¿cómo está usted en la fe? ¿Su fe se está fortaleciendo o su fe se está debilitando? ¿Tiene usted más fe que cuando creyó en un principio o usted tiene menos fe que cuando creyó? Pero ¿cómo puedo tener fe, pastor, si todo me va mal? ¿Cómo puedo tener fe si el entorno es agresivo, nadie tiene trabajo, la economía está cayéndose, me despidieron, estoy enfermo, estoy agonizando, la estoy pasando mal? Yo, el entorno, todo es malo, no puedo tener fe. Hermano, si su fe se va a basar en lo que a usted le pasa y en el entorno, usted está en el horno. El entorno no debe modificar la fe, no debe debilitar la fe, debe ser fortalecida. Hermano, en estos días, orando, le decía al Señor, Señor, ¿qué vas a sacar de todas estas circunstancias que estamos pasando? ¿Qué estás haciendo en medio de todos estos problemas que nos caen encima? ¿Qué es lo que quieres trabajar con cada familia que está en pruebas? ¿Qué es lo que quieres trabajar conmigo como pastor que los tengo que sostener? ¿Qué estás haciendo, Dios, con todas estas circunstancias? ¿Sabe qué me dijo el Señor? El Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando saqué a los israelitas de Egipto? ¿Te acuerdas cómo los hice caminar en el camino casi hasta llevarlos al mar? Y cuando estaban por llegar al mar, Faraón se levantó y vino corriendo con su ejército detrás de ellos. La esclavitud venía nuevamente a querer llevarlos y delante de ellos el mar. No tenían salida para atrás ni para adelante. Allí ellos no tenían más esperanza que poner su confianza en mí. Y cuando pusieron su confianza en mí, abrí las aguas para que crucen en seco. Eso es lo que estoy haciendo. Los voy a llevar al límite donde no tengan escape más que confiar en mí. Los estoy llevando al límite donde solamente les queda tener fe. Esto a usted no le va a gustar, porque a nadie le gusta estar entre la espada de Faraón y el mar para ahogarse. Pero créame, cuando no tenemos más nada que hacer nosotros, Dios es fuerte para salir a ayudarnos. Que su fe no se debilite por usted, tampoco por el entorno. Fortalézcase en Dios para poder hacer que su fe crezca. Lo segundo, hermano, no importa cuán difícil parezca, nunca, pero nunca dude de las promesas de Dios. El versículo 20 nos dice lo siguiente: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, no solamente le digo que no mire su entorno o a usted mismo, sino que no importa cuán difícil parece, si Dios dijo que va a hacer algo,
créale a Él. Usted, hermano, tiene dos opciones en su vida. Lo que dice el versículo 19, no debilitarse en la fe. O usted puede tener lo que dice el versículo 21. Usted puede empezar a fortalecerse en la fe. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Se está debilitando en la fe o se está fortaleciendo en la fe? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, primero era Abraham. Él no tenía ni un solo hijo. Y un día Dios le sale al encuentro y le hace una promesa. Lo saca de su tienda y le dice, te voy a mostrar algo, Abraham. Quiero que mires el cielo. Mira el cielo. Mira las estrellas que puedes ver. Cuéntalas si puedes. Porque así como está lleno los cielos de estrellas, y así como abunda la arena en el mar, así voy a hacer que tú tengas descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Como un hombre viejo, sin edad de tener hijos, un hombre que dice el versículo 19, veía su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Como un hombre que tenía una mujer que era igual de anciana, estéril, menopáusica, que no le había podido dar un hijo en la juventud, le cree a Dios que Dios le va a dar una descendencia de miles de millones de personas. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo se cree esto? ¿Cómo yo estoy por morirme? Mi mujer está por morirse. Hemos intentado toda la juventud tener hijos. El diagnóstico médico le ha dicho que ella es estéril. El diagnóstico médico me ha dicho, eres anciano. La evidencia física me dice, ella es vieja. Yo soy viejo. No hemos podido. ¿Cómo Dios, teniendo casi 100 años, nos dice que vamos a tener millares de hijos? Pero sabe, Abraham le creyó. Cuando meditaba en este versículo, pensaba en lo siguiente. Permítame leer lo que escribí porque es importante que lo lea. La certeza de recibir algo no depende de aquello que se nos promete, sino de nuestro conocimiento sobre quién nos hace la promesa. Voy a leerlo. Necesité escribirlo cuando vino a mi mente. La certeza de recibir algo no depende de aquello que se nos promete, sino de nuestro conocimiento sobre quién nos hace la promesa. Hermano, permítame poner un ejemplo y no se ofenda a nadie, por favor. No se ofenda. Pero si al terminar la reunión usted se detuviera en la puerta y me dijera, pastor, venga a eso de las 2 de la tarde a mi casa que le he preparado un almuerzo porque le quiero hacer entrega de las llaves de un departamento y un auto que he comprado para usted. Yo le digo, hermano, a las 2 estoy ahí. Con que me invite unos mates estoy. Porque dudo que usted me compre un departamento y un auto. Pero si yo recibiera un llamado de la casa de mi madre me dijera, ven a casa a cenar, porque te voy a hacer entrega de las llaves de un departamento y de un auto que te compré, yo le digo, mamá, ahí voy, gracias por el departamento y gracias por el auto, porque sé que ella nunca me mentiría. A ella yo le creo. Si ella me dice, te mandé un avión privado para que vengas a verme, yo le digo, ¿dónde me busca? Porque creo en sus palabras y sé que ella tiene el recurso para hacerlo. Seguramente usted, si yo le digo, le voy a comprar un departamento, usted se reiría de mi cara. Me diría, pastor, usted no tiene casa. ¿Cómo me va a regalar un departamento? Por eso
no depende de la promesa, sino del conocimiento que tenemos de quién la hace. Seguramente si viniera algún político y le diría, cuando yo gane la presidencia, tú vas a ser uno de mis primeros ministros, usted se le reiría en la cara. No nos pueden hacer ni la vereda. No nos pueden hacer ni las veredas. Hermano, quien nos está haciendo la promesa es el Dios Todopoderoso. Hermano, dude del que tiene al lado, dude de mí si quiere, pero no se atreva a dudar de Dios. Dios tiene poder para cumplir cada una de sus promesas. Mi Dios dijo que a usted no le iba a faltar sustento y abrigo. No dude. A usted lo pueden echar del trabajo. A usted le pueden dar una mala noticia. Pero Dios será fiel y ha sido fiel con usted y conmigo. Yo no le dudo a Dios. Sigo creyendo en un Dios que sana. Por eso no me importa lo que los médicos digan en cualquier circunstancia. La última palabra se la quiero dejar a Dios. Él puede sanar, Él puede levantar a los enfermos, Él puede dar vida aún a los muertos. No le tenemos miedo a las circunstancias. Nuestra fe está en Dios. No dude, se lo ruego, hermano, de las promesas de Dios. Tenemos una fe tan pequeña que a veces las circunstancias nos hacen tambalear. Las circunstancias nos hacen casi perder la fe. ¿Cómo nos va a ir bien si la economía está mal? ¿Cómo nos va a ir bien si no tienes trabajo? ¿Cómo nos va a ir bien si ya eres un hombre grande, una mujer grande? Hermano, note cómo pensamos nosotros, ¿no? Y esto lo piensa usted y lo pienso yo, al menos que tengamos fe. Usted tiene 60 años y usted ya no califica para ningún trabajo. Eso usted lo sabe, eso yo lo sé, al menos que Dios le abra una puerta. Ahora, ¿Dios no tiene poder para abrirle una puerta? ¿Por qué se echa la cara que usted es grande? Ay, yo nunca estudié, porque no estudió no puede tener un trabajo, al menos que Dios le abra una puerta. Usted no necesita fijarse en las circunstancias. Las circunstancias lo único que hacen es darle la oportunidad a Dios de que Él se lleve la gloria. Hermanos, tener malas noticias médicas a nosotros nos mueve el piso, pero debiéramos tener la certeza de que Dios aún hace milagros. Confíe, no dude de las promesas de Dios. En tercer lugar, hermano, para que su fe crezca, usted necesita obedecer a Dios. Obedecer en lo poco, solamente así podrá obedecer en lo mucho. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 22. Quiero repetir este principio porque es importante, hermano. Si usted no empieza a obedecer a Dios en lo poco, si usted no empieza a creerle a Dios en lo poco, menos le obedecerá o le creerá cuando tenga que dar mucho. El capítulo 22 de Génesis, en el versículo 1, utiliza una frase que no es menor. Dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Hermano, a esta altura de la historia, Abraham era un hombre de aproximadamente 112 años. Lo sé porque Isaac tenía 12 años y Abraham lo tuvo a los 100 años. Pero cuando Dios le habló por primera vez a Abraham, Abraham tenía 65 años.
65 años. Habían pasado más de 50 años. Y en medio de todo ese proceso, Dios fue llevando a Abraham a crecer en la fe. Lo primero que Dios hizo fue moverlo de Ur. Lo sacó de la idolatría. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quedó en Ur? No. Abraham se fue. Dios le dijo, sal y vete a la tierra que te voy a dar. No sabes dónde es, tú muévete. Y él se movió. Obedeció. Poco tiempo después Dios se le aparece y le hace la promesa de que le va a dar un hijo y le dice, para que yo cambie tu realidad, primero tengo que cambiar tu nombre, porque yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Tu nombre dice que tú eres un padre enaltecido y no tienes hijos. Ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Desde ahora le vas a decir a todo el mundo, yo soy padre de multitudes. ¿Cómo te llamas? Padre de multitudes. No tenía hijos. Al día siguiente él dejó de ser Abraham para ser Abraham. Él obedeció. Poco tiempo después Dios se le aparece y le dice, necesito cambiarle el nombre a tu esposa. Va a dejar de ser Sarai para pasar a ser Sara, princesa. Y el texto nos muestra a Abraham llamando a su esposa Sara. Dios le dijo, dile Sara. Y él le decía, Sara. Después Dios le da un hijo, le da Isaac. Y le dice, mi pacto, la señal de mi pacto será la circuncisión del prepucio de ustedes. Al 8º día, todo nacido en tu hogar debe ser circuncidado. Terminó de hablar Dios con él. Y ese mismo día, Abraham se circuncidó a Isaac y a todos sus siervos. Y llega ese momento de obediencia en obediencia, de dejar Ur, de cambiar su nombre, de cambiar el nombre de su esposa, de tomar la circuncisión como pacto, de recibir un hijo. Dios le dijo, te voy a dar un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Isaac significa Dios me echó reír o risa. Había que ponerle ese nombre, ¿no? ¿Qué hizo? Tuvo un hijo y ¿qué nombre le puso? Isaac. Podría haberle puesto Juan. Le puso Isaac. Este hombre obedecía a Dios. Y en esa obediencia dice, después de toda esta obediencia, Dios probó a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, versículo 2. Escuche bien lo que dice. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y iremos hasta allí y adoraremos con el muchacho y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, subraye esto: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las tierras de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hermano, 2 versículos quiero que preste atención y me obsequie unos minutos. El versículo 12, el Señor le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Este es el punto al que tenemos que llegar en nuestra fe. Hermano, le voy a decir esto con tristeza, pero somos creyentes incrédulos. Tenemos nombre de creyentes, se nos llama creyentes, pero no le creemos a Dios. Y no solamente no le creemos, sino que al no creerle demostramos que no tenemos temor de Dios. El principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Dios nos está confrontando a tener fe, a confiar en Él, a esperar en Él. Dios le dice a Abraham: ya conozco que temes a Dios, y le aclara cómo se da cuenta que le teme. Y esto usted debe guardarlo en su corazón. Dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano, muéstreme qué no le rehúsa usted a Dios, y yo le diré cuánta fe tiene. Porque usted jamás tendrá una fe perfecta, en tanto usted le siga diciendo al Señor: no, no, no. La fe verdadera dice sí. Hermano, ¿qué cosa ama usted más que a Dios? Y no se ponga sentimental. No diga ligeramente: yo amo a Dios más que a todas las cosas, pastor. Porque eso es fácil decirlo. Y también es fácil demostrarlo. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, Dios está en primer lugar. Si Dios no está en primer lugar, hermano, no diga que usted ama a Dios sobre todas las cosas. Si usted no puede entregar todo a Dios, hay cosas que usted ama más que a Dios. Dios le dijo: ahora sé que me temes porque no me rehusaste lo único que tú tienes y lo que más amas, tu único hijo. Tu esperanza de más de 50 años, la fidelidad de mi promesa, eso estuviste dispuesto a ir a entregármelo. ¿Qué le está diciendo Dios? Entrégame esto ahora y demuéstrame que me amas. Hermano, nosotros queremos mostrar amor sin entregar. Queremos mostrar amor sin dar. No hemos entendido lo que dice Juan 3:16. Que cuando Dios quiso mostrarnos amor, nos dio lo que más amaba: a su Hijo. Usted y yo mostramos amor sin negarnos, sin dar. Nos cuesta tanto. Creemos que somos buenos cristianos si venimos a la iglesia 2 veces por semana. Hermano, si usted cree que Dios le salvó solamente para que usted venga, en el mejor de los casos, 2 veces por semana a la iglesia, su fe se ha quedado corta. Usted debe moverse en el poder de Dios, en la certeza de que Dios va a hacer algo más. Dice el versículo 16:
Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. 50 años atrás, Dios le había dicho a Abraham, Abraham, te bendeciré, te daré una multitud incontable de hijos, te bendeciré, Abraham. Pero 50 años después de haber probado su fe madura, Dios le dijo, ahora, este es el momento donde ciertamente te bendeciré. Dios lo había querido bendecir, había prometido bendecirlo, pero hasta que él no llegara a ser un hombre de fe, la bendición no se haría eficaz. Hermano, todos aquí queremos tener la bendición de Dios. Todos queremos tenerla. Pero no la tendremos plenamente a menos que empecemos a ser hombres y mujeres de fe. ¿Cómo puede darnos Dios aquello que no le creemos que Él puede darnos? Le quiero dar un secreto. Solo cuando Abraham estuvo dispuesto a soltar lo que más amaba, fue cuando verdaderamente tuvo la certeza de que nunca lo perdería. Voy a repetir esto. Solo cuando Abraham soltó lo que más amaba, Dios le dio la certeza de que nunca más lo perdería. Suelte, libere, dé, entregue, créale a Dios y Dios hará lo demás. Oramos, pedimos la bendición del Señor.